Ok, estimados, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las principales actividades económicas en Perú. Así que pónganse cómodos porque comenzamos. Ok, en primer lugar, las actividades económicas son todas aquellas ventas de bienes o servicios para poder satisfacer las necesidades humanas. Hasta aquí tenemos todo bien claro, pero tengo que decir algo muy importante y es de que el Perú es un país demasiado rico en la diversidad geográfica y esto está ocupado desde la selva amazónica hasta la cordillera de los Andes y sin mencionar el gran desierto que este posee desde la ciudad de Lima y que se va dirigiendo hacia el sur del país. Ok, hasta aquí está todo bien claro, ¿verdad? El Perú es un país que se encuentra en desarrollo, eso no es de negar, pero sus principales fuentes de ingresos están muy fuerte ligadas a la diversidad geográfica. Y seguro te estarás preguntando, oye, ¿y qué pasa con aquellas actividades terciarias? Por ejemplo, las actividades de servicio, ¿qué pasa con ellas? Bueno, también generan ingresos, pero en menor cantidad, como por ejemplo las actividades primarias. Y ahora te lo voy a explicar por qué. Como el Perú es un país demasiado rico en esta diversidad, es considerado de que el Perú está sentado en un banco de oro. Y me atrevería a decir que nosotros tenemos todas las condiciones necesarias para ser una gran potencia mundial. Y seguro te estarás diciendo, wow, este tipo está loco. No, pero si hubiera una buena gestión del mismo país, de este país, seríamos una de las grandes potencias. Y ahora te lo voy a explicar por qué. Ok, para proseguir con la explicación debo mencionarles o hacerle entender algunos conceptos, ya que hay algunas personas que desconocen sobre ellos. Principalmente, el país desarrolla diversas actividades económicas. Estas actividades económicas están encargadas de producir bienes y brindar servicios para poder satisfacer las necesidades humanas. Ok, hasta acá tenemos todo bien claro. Pero estas actividades económicas se dividen en tres tipos: actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. Las actividades económicas primarias son aquellas actividades que satisfacen todas las necesidades de acuerdo a los primeros elementos, o mejor dicho, son los primeros procesos de una actividad económica. Por ejemplo, las actividades de minería, de pesca, de agricultura, de ganadería y de explotación forestal. Estas son las principales 5 actividades económicas primarias. Recordemos que las actividades económicas primarias son aprovechadas de los elementos naturales. Un ejemplo de las actividades económicas primarias es, por ejemplo, si un campesino se dedica a hacer la agricultura y siembra su cosechas de trigo, por ejemplo, ¿ok? Ese es un ejemplo de las actividades económicas primarias. Por otro lado tenemos a las actividades económicas secundarias. Y básicamente eso se refiere a que nosotros vamos a coger una actividad económica primaria y lo vamos a transformar para realizar otro producto. Un ejemplo de ello puede ser de que este mismo campesino, una vez ya cosechado su trigo, lo va a vender a un señor, por ejemplo Pepe. Entonces Pepe compra la mercadería de trigo, entonces él lo va a transformar en mercaderías manufacturadas. ¿De qué manera? De convirtiendo ese trigo, llevándolo a un molino, por ejemplo, y este de acá transforma ese producto primario en un producto secundario que sería la harina de trigo. Y por último tenemos las actividades terciarias, que básicamente estas actividades son las actividades de servicios. Por ejemplo, Pepe contrató al campesino, ¿verdad? Pero en todo ese procedimiento hubo un transporte de la mercadería. El transporte vendría a ser un servicio. Entonces las actividades económicas terciarias son muy importantes para el desarrollo de las actividades económicas primarias y secundarias. También, por ejemplo, llevar la contabilidad del sistema, etcétera, etcétera. Básicamente las actividades económicas terciarias son actividades de servicio, vuelvo a recalcar. Ok, una vez explicado esto, recién podemos proceder a explicar sobre las actividades económicas en el Perú. Como bien les mencioné al principio del vídeo, el Perú es un país demasiado rico en la diversidad geográfica. Esto es gracias a ello podemos resaltar frente a otros países referente a las actividades económicas primarias. Y una de las principales actividades económicas en general del Perú es, dentro de las actividades económicas primarias, es el sector de minería. Y te estarás preguntando, wow, tan importante es el sector de minería. Sí, mi queridísimo amigo, ya que el sector de minería representa casi aproximadamente el 50% de todo el valor de nuestras divisas. ¿Se imaginan eso? Sé que quizás algunos no comprenden, pero el valor de nuestra divisa es nuestro valor de nuestra moneda frente a las otras monedas en el exterior, en el extranjero, o mejor dicho, en el comercio internacional. Y que sea tan solo el 50% del valor de todas nuestras divisas, eso quiere decir que nosotros dependemos demasiado del sector minero. Al igual que también
aproximadamente el 20% de la recaudación fiscal en el país. ¡Wow! O sea, no sé si logran captar esto, pero el porcentaje es demasiado grande para tan solo realizar una cierta actividad en nuestro país, que sería aproximadamente el 50% de todas nuestras divisas. También aproximadamente casi el 12% de nuestro PBI o Producto Bruto Interno también está ligada al sector minero. ¡Wow! ¿Se imaginan esto? Tan solo decirles que el Perú es el principal país, o sea, imagínense, el principal país productor de plata a nivel mundial, el séptimo país en productor de oro, el tercer país en productor de cobre, estaño, zinc y otros minerales. O sea, ¿se imaginan esto? El Perú es un país rico, o mejor dicho, afortunado, de tener todas estas riquezas naturales. Normalmente nuestras actividades mineras se realizan al sur del país, pero donde hay mayor auge es donde se encuentra precisamente las cordilleras de los Andes, en Cajamarca, en la minera Yanacocha, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Otra de las principales actividades económicas del Perú también es el sector de la agricultura. Antes de que estemos en el auge del sector minero, una de las principales actividades precolombinas en el Perú era el sector de la agricultura, precisamente esto, cosechando mayormente la papa, el camote, el arroz, el cacao también, al igual que el café. Uno de los principales sectores en donde el cual se desarrolla mayormente el sector de agricultura es en la costa. Y te estarás preguntando, ¿y por qué no en la selva o en el sector andino? En realidad se realiza actividades económicas del sector agricultura en todo el país, pero en las costas se puede realizar esto con mayor facilidad ya que tenemos terrenos más llanos. En cambio, en la selva amazónica y en la cordillera tenemos otro tipo de agricultura, que sería la agricultura extensa. Ok, otro sector que sobresale en el sector económico primario en el Perú es la industria pesquera. Como bien dije al principio, gracias a la gran biodiversidad de este país, nos permite en el sector del litoral costeño poder dedicarnos a estas actividades pesqueras. Ok, los principales peces que sobresalen en esta industria pesquera son el atún, la anchoveta, el pejerrey, la corvina y entre otras gran variedad de especies. Y esta actividad se da en dos tipos, los minoristas y los mayoristas, por así decirlo, o mejor dicho, en el sector industrial. Los minoristas básicamente es el sector pesquero que se realiza de manera artesanal, o sea, es un pequeño sector, pero que también satisface a gran parte de la población. Por ejemplo, las poblaciones que tienen mayor acceso a estos beneficios, que se encuentran cerca en el sector pesquero, o mejor dicho, donde se recolectan estos peces. Y luego tenemos por otra parte al sector industrial, donde se utiliza mayormente maquinaria mucho más grande, mucho más elaborada y para su posterior procesamiento de estos animalitos. Por otro lado también tenemos al sector ganadero. Básicamente la ganadería es criar animales para posteriormente utilizarlos para nuestra alimentación. Cabe recalcar que el sector de ganadería se ve con mucho mayor desarrollo en el sector de los Andes, pero sin embargo la selva amazónica es uno de los sectores más recomendables para dedicarse a este sector, ya que cuenta con suelos no inundables. Pero también en el sector de los Andes se da esta actividad económica, ya que podemos encontrar una mayor cantidad de pastizales para que puedan alimentarse estos animales. Pero obviamente es recomendable realizarlo en el sector amazónico y de mayor preferencia en la selva alta, porque tienen suelos no inundables. Ok, luego pasamos al segundo sector, que sería las actividades económicas del sector secundario en el Perú. Ok, acá tengo que recalcar algo muy importante, y es de que a comparación de otros países, que normalmente el Producto Bruto Interno es de un 15 a un 20% referente al sector secundario, en el Perú sucede algo totalmente loco, que es el 35% del Producto Bruto Interno, alrededor en promedio, se dedica al sector secundario. Y las actividades del sector secundario se desarrollan mayormente en las ciudades grandes del Perú. Por ejemplo, Lima, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Iquitos, Tacna, Piura, etc, etc. Y normalmente estos van ligados a actividades de la industria textil, a la industria de alimentarias, como pueden ser los productos lácteos, las industrias de la pesquería. Pero te estarás preguntando, ¿cuál es la diferencia entre el sector primario y secundario? Como bien dije, ellos serían productos más desarrollados o procesados, sería la palabra correcta, para los productos del sector alimenticio. Por otro lado, lo que ha estado resaltando el Perú en los últimos años es la industria farmacéutica,
siderúrgica y química. O sea, con el tiempo de los años he estado desarrollando esto en el sector secundario. Ok, ahora pasemos a las actividades económicas terciarias en el Perú. Como bien le dije, las actividades terciarias son aquellas actividades de servicios que mayormente van de la mano con las actividades primarias y las actividades secundarias. A comparación de otros países, el Perú tampoco es una excepción referente a las actividades económicas terciarias que representan gran importancia en el país. A lo largo de los últimos años ha estado surgiendo bastante o ha estado mejorando el sector de turismo, los servicios financieros, los servicios de alimentación que me dicen los restaurantes, los hoteles, etcétera, etcétera. Uno de ellos que en los últimos años ha estado mejorando bastante es el sector de los turismos, que aproximadamente representa el 7% del Producto Bruto Interno de todo el Perú. Wow, ¿se imaginan eso? El 7% vendría a ser un porcentaje bastante elevado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que acerca del 11% de toda la población de todo el Perú se beneficia gracias al turismo, que viene a ser gracias por las grandes obras que han construido, por ejemplo Machu Picchu, tenemos al Amazonas, etc, etc. Uno de los productos, una de las actividades que ha estado mejorando en estos últimos años también ha sido el sector de los servicios financieros. Esto fue gracias a las nuevas innovaciones financieras, servicios electrónicos e inversiones en el país. Ok, ahora pasemos al comercio internacional. Básicamente el comercio internacional son aquellas compras de bienes o servicios que se realizan entre distintos países. Tengo un vídeo en el cual explico con mayor detalle sobre este tema, te estaré dejando por acá por las tarjetas o en la descripción del vídeo, en donde explico con mayor detalle sobre este tema. Resulta que en el comercio internacional existen diversas exportaciones e importaciones. Uno de los países con mayores transacciones que realiza el Perú es con China y Estados Unidos. Aproximadamente el 20% de las exportaciones que realiza el Perú es a China y aproximadamente el 15% es a Estados Unidos. Luego tenemos otros países en menores porcentajes como puede ser Canadá y Suiza, que es entre 8 y 7% de todas las exportaciones que realizamos. Por otro lado también tenemos bastantes importaciones, que el principal país al que nosotros compramos es a China. Alrededor del 25% de todas las importaciones se realiza a dicho país, al igual que también a Estados Unidos, que sería el 20%. Luego tenemos otros países en menores medidas, como puede ser Brasil y México. Y principalmente nosotros nos dedicamos en lo que es referente a la exportación, nos dedicamos a la exportación de productos primarios, como pueden ser los minerales, los materiales preciosos, el sector de agricultura, de pesca, etc, etc. Luego, en el sector de importación, nosotros mayormente nos dedicamos al sector de tecnologías, aparatos, maquinarias industriales, etc, etc. Yo diría que mayormente estas importaciones se dan porque, como bien dije en mi vídeo de las importaciones, hay uno de los factores que engloban de que no conseguimos o no tenemos esa tecnología y ese material de trabajo para poder crear esos bienes o servicios, ya que por un proceso quizás nos resulte complicado elaborar esto porque no tenemos la maquinaria necesaria. 1, 2, porque quizás tenga mucho presupuesto conseguir ese bien. 3, quizás no tenemos los conocimientos necesarios para elaborar esos productos o la mano de obra calificada para elaborar ello. Es por eso que nosotros importamos mayormente ese tipo de bienes. A continuación les estaré mostrando un gráfico de las estadísticas de qué productos exportamos y qué productos importamos. Como pueden observar, ahí tienen en la pantalla. Y bien, estimados, estas serían las actividades económicas en el cual se dedica mayormente el Perú. Si este video te resultó informativo, por favor regálame un pulgar arriba, de esa manera me estuvieras apoyando. Y también, ¿por qué no suscribirte al canal para más contenidos referente al sector económico? Información muy importante que te estaré brindando en este canal. Hasta la próxima, compartan este video con sus amigos para que así todos podamos aprender sobre estos temas. Cuídense, bye.